Ahora sí, ya estamos grabando. Entonces, repetir, para que conste en el video para las personas que no están ahora, que las áreas básicas del comercio exterior son cuatro. Primero, del área de normativa legal, desde los acuerdos internacionales y toda la legislación local hasta las normas emergentes de esa ley y decretos relacionados a esa actividad. El marketing internacional, del que decíamos que lo menos que debe aportar, o lo básico que aporte, es definir dónde exportar y cómo llegar hasta ahí. El dónde exportar implica qué país, ¿no? Primero qué región, luego qué país, qué ciudad, qué empresa y cómo llegar hasta ahí. No solo en términos físicos, que también es importante, sino en términos justamente logísticos, lo que vamos a ver ahora, ¿no? Si se va a vender a través de una sucursal, de una filial, a un importador directo, a un intermediario, etcétera. Todo eso se ve y mucho más se ve en marketing internacional. Otra de las áreas es justamente logística, lo que vamos a ver, ¿no? Esto está en la teoría de comercio internacional. En cualquier libro que toque de manera completa el comercio internacional van a estar estas tres áreas. Y hay una más que la verdad la he puesto yo. Esto no está tanto en los libros, pero no me siento tranquilo dejando fuera esta área, que es la de economía internacional. Donde más de cerca toca al comercio internacional es en el aspecto de los acuerdos comerciales, ¿no? Porque los acuerdos son reflejo de cierto nivel de integración, y esa integración que es económica en un inicio y comercial para, para abarcar, digamos, al conjunto de compraventas que conforman el comercio internacional. Toda esa teoría es herencia de la economía internacional. De hecho, la Biblia de todo lo que es integración que se usa hasta hoy es un libro escrito en 1965, si no me equivoco, 64, por un economista húngaro, Bela Balázs, Teoría de la Integración Económica se llama, y es, como les digo, la base de lo que es todo el aspecto de integración económica, acuerdos comerciales, etcétera. Entonces, estas cuatro son las áreas básicas de estudio para el comercio internacional. Y una de esas áreas es justamente la de logística, que está aquí en un círculo de otro color para denotar lo que decíamos en los últimos minutos, ¿no? Que no es algo que esté como para rellenar. Muchas personas tienen todavía esa idea. Es clave la logística dentro de lo que es el comercio internacional, y eso lo vamos a ver ya en los siguientes minutos a partir de esta diapositiva. Eh, Como dice aquí, la logística para esta parte del mundo, por lo menos para Latinoamérica, es en cierta forma una actividad un poco paradójica, ¿no? En el sentido de que, pese a que tiene un origen antiquísimo, como vamos a ver en unos segundos, el protagonismo que tiene la vida empresarial dentro del ámbito del comercio internacional en, en esta parte del mundo, como decía en Latinoamérica, ese protagonismo ha llegado recién, hace relativamente pocos años, a principios de la década del 90 del siglo pasado, o sea, hace menos de 20 años, pese a que su origen data de miles de años, literalmente. ¿Y por qué ha llegado recién? No quiero decir que antes no había logística, pero no con la importancia que ahora se le reconoce a esta labor, ¿no? De hecho, antes no había gerentes de logística. Podía haber un encargado de almacenes, encargado de transportes, así, pero en la escala jerárquica estaban por debajo de otras gerencias, dependiendo de una gerencia de operaciones o algo así. Hoy no, las empresas grandes tienen una gerencia de logística, o lo que se llama cadena de suministros y logística, y tiene un rol importante dentro de las empresas, ¿no? ¿Y por qué llegó recién en la década de los 90 a los países latinoamericanos? Porque justamente alrededor de los años 90, a inicios de los 90, en Latinoamérica se vivió una ola de privatizaciones, ¿no? Que ahora sí es casi una mala palabra, pero eso fue. De hecho, Bolivia fue el primer país que empezó con eso el año 85, con la nueva política económica. Fue el primer país que impulsó una política de mercado en Sudamérica, ¿no? Es cierto, antes lo hizo Chile, pero con Pinochet, y eso no vale, pues, ¿no? Entonces se dice que Bolivia es el primer país en democracia que impuso una política de libre mercado. Luego siguieron Argentina, Brasil, todos los otros países. Entonces, en el 85, que fue Bolivia, hasta el 95 más o menos, que fueron los últimos países que adoptaron esa política económica, eh, ¿qué empresas se privatizaron?
casi en todos los países las mismas que se privatizaron en Bolivia, las empresas que generaban muchos recursos, ¿no? Que manejaban mucho dinero, tenían un movimiento grande, que antes eran estatales, por lo general las empresas que explotaban minerales e hidrocarburos. Aquí todo lo que era dependiente de Comibol y yacimientos, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, fue lo mismo. Entonces, y ese tipo de empresas mineras, hidrocarburíferas o industriales muy grandes son las que tienen más requerimiento de un aparato, de un criterio logístico fuerte. Y ese protagonismo de la logística llegó a esta parte del mundo de la mano de las empresas privatizadoras, que obviamente no eran empresas unipersonales ni SRLs, ¿no? Eran empresas transnacionales grandes que tenían un criterio logístico de última generación. Esas empresas vinieron a privatizar, para bien o para mal, las empresas que antes eran estatales en Latinoamérica, y eso logró que en nuestros países la logística se ponga, si me permiten la expresión, los pantalones largos de una vez, ¿no? Que antes no los tenía. Entonces, para complementar eso, vamos a hacer un comentario de este segundo parrafito, que el origen del término y la actividad logística es militar, es de origen militar. De hecho, su origen documentado se encuentra en el año 2800 a.C., por eso les decía que literalmente este es un concepto que nació hace miles de años, ¿no? En un libro que probablemente muchos de ustedes hayan leído, porque hace unos años se puso de moda en las universidades, que es El arte de la guerra, de Sun Tzu. Ahí se hablaba de logística, aunque no con ese término. El término que se manejaba era aprovisionamiento de recursos y materiales, ¿no? Y eso está enfocado desde un punto de vista militar, por el tema de la guerra, ¿no? Otro dato que refuerza esa idea es este, ¿no? Que el estratega militar de Napoleón, el Valor de Jomini, en el año 1838, hace más de 1500 años, decía que la logística, junto a la estrategia y la táctica, eran las principales ramas del arte de la guerra, ¿no? No se olviden que estrategia y táctica, aunque son términos muy conocidos en el ámbito empresarial actualmente, también tienen origen militar, ¿no? De hecho, estrategia viene del griego strátegos, según dicen. Strátegos significa sobre la colina, y hacía referencia al jefe militar, al general, qué sé yo, que estaba físicamente por encima del resto, sobre la colina, lo cual les Con permitía razón, pues, Darle. lo que le permitía a ese jefe militar tener una vista privilegiada de todo el campo de batalla y tomar las decisiones que considere correctas. Básicamente esa es la estrategia, ¿no? Definir un curso de acción, el qué se va a hacer, la táctica, quién la llevaba a cabo. Si el general definía la estrategia, seguramente los coroneles implementaban la táctica, que era cómo hacer aquel qué que la estrategia había definido. ¿Y qué rol juega la logística ahí? Como decía en el arte de la guerra de Sun Tzu, ser capaz de realizar el aprovisionamiento de recursos y materiales necesarios para implementar la táctica definida a la luz de la estrategia también antes determinada. Entonces, son tres conceptos que tienen aún plena vigencia en el ámbito militar, pero que han sido adoptados con total éxito también en el ámbito empresarial y comercial. Entonces, esa es la importancia de la logística, tal como en el ámbito militar, en el ámbito empresarial también, una estrategia empresarial de búsqueda de mercados, la táctica, que es de firma de acuerdos comerciales, etcétera, por mucho que estén muy bien diseñadas y ejecutadas, si no cuentan con un departamento de logística que sea capaz de poner los productos en el momento necesario y en el lugar correcto, entonces la estrategia y la táctica no sirvieron de nada. Se necesita de la logística para llevar hasta donde debe llegar la mercadería, como se dice, en el momento adecuado, al lugar adecuado y al menor costo posible, que es una definición de herencia del DFI que vamos a ver, si no hoy, seguramente en la siguiente sesión. Entonces, ya con eso vamos entendiendo un poquito mejor de qué se trata esto de la logística. Y ahora vamos a ver la evolución cronológica de la logística. Empezamos con los años 50,
Si recuerdan, hace dos clases, no sé si la última o la penúltima, la última, cuando hablábamos de la OMC, hacíamos referencia al inicio de los años 50, ¿no? Y si recuerdan, hablábamos de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y que eso había tenido un impacto grande en lo que es comercio internacional. Y aunque no lo mencionamos en ese momento, ese impacto viene dado sobre todo por la parte de la logística, ¿no? Como mencionábamos al hablar de la firma del GATT, etcétera, en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, teníamos a Europa, una ciudad un continente que necesitaba mercadería de todo tipo, porque su matriz industrial estaba orientada a la actividad bélica, etcétera. Entonces era fácil venderles, ¿no? Pero el problema era que se vendía, se podían acomodar, si usamos ese término, que no es el más correcto todavía, pero ya hasta el final de las clases vamos a encontrar otros, pero si se podía acomodar las ventas en ultramar en Europa, no era tanto problema, porque era fácil vender, ¿no? De hecho, era un mercado deseoso de comprar casi todo y con dinero a raíz de la implementación del Plan Marshall, ¿no? El problema radicaba en transportar, en llevar esa cantidad de mercadería al otro lado del mar, ¿no? Entonces, eso originaba, como dice en esta línea, retraso en la entrega de pedidos, ¿no? Y ahí empezó a nacer la necesidad de una logística que sea más eficiente de la que era antes. Hasta esa década, las empresas se centraban sobre todo centraban sus esfuerzos sobre todo en cerrar ventas. En este momento de la historia empresarial ya no era tan difícil cerrar las ventas. Lo que estaba empezando a presentar problemas era el llevar la mercadería hasta donde el cliente la necesitaba para cumplir con la venta como tal, ¿no? Luego de eso, en los años 60, ya había pasado la etapa crítica de la posguerra, etcétera, años 60, paz y amor, hipismo, etcétera. En ese punto de la historia de la logística empieza el desarrollo de los centros de distribución, algo que puede parecer casi obvio, ¿no? Pero si yo tengo una fábrica, digamos, aquí en Bolivia y tenía clientes dispersos, por lo menos por toda Latinoamérica, tengo dos opciones para satisfacer todos esos pedidos. La primera opción, hacer tantos envíos como pedidos tenga. Entonces, si tengo 20 clientes y cada uno de ellos me hace un pedido, hacer 20 envíos, lo que en términos reales implica 20 despachos de exportación en Bolivia, 20 despachos de importación en cada país de destino, 20 trámites en general de todo tipo, 20 contratos de seguro, de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, por lógica, eso no es lo más eficiente en términos económicos, financieros. Lo ideal es establecer centros de distribución, qué sé yo, si tengo pedidos de 4 provincias argentinas y de 2 ciudades uruguayas, probablemente sea mejor tener un centro de distribución en Buenos Aires. Ahí mando un lote grande, un solo despacho internacional, y que de ahí repartan a los otros clientes argentinos medios de transporte locales, por lo tanto menos costosos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la esencia del concepto de un centro de distribución, lo cual llevaba a priorización de medios de transporte. ¿Qué medio de transporte voy a utilizar? Aéreo, marítimo, no siempre se puede, a países limítrofes. Entonces pasa por elegir bien el mejor medio de transporte para cada situación, ver si se van a utilizar centros de distribución o no, etcétera. Y esa situación se mantuvo casi hasta los años 80. En esos años empieza a introducirse el concepto de calidad y el concepto de servicio al cliente, que antes no tenían, no estaban presentes siempre en la agenda de las empresas. La calidad no entendida como un, un nivel de características especiales de un producto, ¿no? Sino la calidad como gestión de calidad, que ahora esa gestión de calidad es casi sinónimo de norma ISO, ¿no? Hay otros sistemas de gestión de calidad, los círculos Kaizen,
de Japón, por ejemplo, y algunos otros, pero la gran ventaja que sacó ISO es porque es un sistema de gestión de calidad que puede ser certificado. Los ciclos Kaizen no, son muy eficientes, funcionan muy bien, pero no están hechos para ser certificados. La norma ISO sí, hay entidades certificadoras que a su vez para poder certificar tienen que ser acreditadas por otro tipo de institución, ¿no? Entonces, en otras palabras, si uno cumple con la norma ISO, puede demostrarlo con un documento, que es la certificación de calidad. Los otros sistemas de gestión no pueden hacer eso, ¿no? Esa es la ventaja que ha sacado la normativa ISO respecto a otros sistemas de gestión de calidad. Y la gestión de calidad bien entendida es distinta al control de calidad, que es un concepto más antiguo. El control de calidad básicamente se situaba al final de la cadena de distribución. Entonces, toda la fabricación de un producto tenía curso y ya antes de salir a la venta o a la distribución recién estaba el control de calidad. ¿Para qué? Básicamente para impedir que productos que no cumplían con lo que deberían, productos dañados, salgan a la venta. Entonces separaba esos para que no salgan al mercado. Eso nada más era control de calidad. Gestión de calidad va un paso más allá, retrocede conceptualmente en la línea de producción. ¿Para qué? Para encontrar el lugar y el motivo por el cual salió un producto con falla y tratar de eliminar esa causa, ¿no? Entonces, esa es la gestión de calidad bien entendida. Y por eso nos tomamos unos minutos para contar eso de los sistemas de gestión de calidad, porque a partir de esta década de los 80, los sistemas de gestión de calidad han influido de manera determinante en lo que es la logística. A nivel internacional se requiere logística para hacer un buen sistema de gestión de calidad. Por eso hay conceptos como logística inversa y otros parecidos, ¿no? Que rescatan mucho de lo que son los sistemas de gestión de calidad. Y luego de eso ya llegamos a los años 90 con la presencia ya protagónica de la famosa globalización, que es más que una existencia de importaciones y exportaciones, ¿no? La globalización es otra forma de actuar para las empresas, es ¿qué les digo? Es una nueva forma de ver el mundo, la globalización, cuya consecuencia es la mayor cantidad de exportaciones e importaciones, ¿no? Pero es una forma distinta de ver el trabajo de las empresas, ¿no? Y eso se refleja en operaciones a necesidad a nivel internacional, que a su vez necesitan una logística también internacional. Los criterios logísticos se pueden utilizar, los básicos, pero al tener una proyección internacional necesitan también de características especiales. Y el último paso ya es hoy, el siglo XXI, ¿no? Después de todo lo que hemos visto, la logística hoy incluso ha cambiado de nombre, vamos a ver luego cómo. Ya no se puede hablar de logística nada más. En los años 60 del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, aquí entre estos dos que veíamos antes, aquí en los 60, de hecho, se hablaba de la DFI, la famosa DFI, Distribución Física Internacional, ¿no? Ese concepto fue superado por el de logística como tal. Y a estas alturas del siglo XXI, logística también ya es un término casi obsoleto. ¿Cuál es el concepto que ahora se usa? Es administración de la cadena de suministros, en inglés Supply Chain Management o SCM por sus siglas, ¿no? Es la sigla que más se conoce ahora. Y no es solamente otro nombre, como vamos a ver en un rato, es una forma distinta de encarar la logística. Estos dos últimos niveles de logística, de la evolución cronológica que vimos, la globalización y la administración de la cadena de suministros, por sus propias características nos remiten sí o sí al comercio exterior, ¿no? Comercio internacional. Entonces, es por eso que decíamos hace un rato que esta parte ¿dónde está el puntero? Esta parte del comercio exterior tiene ya a estas alturas de la historia, tiene una relación bien estrecha con lo que es la logística. Por eso mencionamos hace un rato que la logística es una de las áreas claves dentro del estudio y obviamente la práctica del comercio internacional. Entonces, ¿qué hace la logística? La logística se centra
en tres actividades macro, si quieren, ¿no? Vamos a empezar por la primera, es la producción. Yo soy una empresa que fabrica lo que sea, vende algún tipo de producto, entonces me dedico a la producción. Pero para producir lo que sea que yo quiera vender luego, necesito algo. ¿Qué es ese algo? Materia prima e insumos en general, ¿no? Y esa es una actividad que se puede denominar obtención. Entonces, obtengo algo aquí, lo cual uso para producir lo que quiero vender, y una vez que produzco eso, ¿qué hago? Lo vendo. Entonces, esas son las tres actividades macro que están incluidas dentro de lo que es la logística. Obtengo lo que necesito para fabricar el producto que me dedico a vender, lo fabrico bajo estándares ya preestablecidos y finalmente lo vendo. ¿Cuál de estas tres áreas controla o con cuál de estas tres áreas se relaciona la logística? Con las tres. Son, por eso dice el título aquí, son esas tres las principales áreas, las principales actividades que realiza la logística. Entonces, un gerente de logística en una empresa exportadora grande, digamos, tiene que controlar desde la obtención de la materia prima, pasando por el transporte, almacenamiento, etcétera, producción y distribución del producto final, lo cual también puede llegar a incluir un almacén de materias primas, centros de distribución, etcétera, ¿no? Elección de medio de transporte, todo aquello. La obtención como tal, ¿qué labores debe considerar? Lo que hemos visto la anterior semana. Si uno quiere importar materia prima o insumos de algún otro país, tiene que conocer y manejar bien los Incoterms. Los Incoterms, con ustedes ya no hace falta recordarlos, son las reglas publicadas por la CCI que definen las obligaciones asumidas por las partes involucradas, exportador e importador, y que aunque su uso no es obligatorio, en la práctica se las conocen y aplican los comerciantes de todo el mundo, ¿no? Eso ustedes lo tienen fresquito, pero estaba ahí, así que para refrescar un poco las ideas, esos son los 5 TER. También tienen que tener nociones bastante claras de lo que ya no son nociones, no tienen que tener conocimiento de lo que es transporte internacional y todo lo que ello implica. También de DFI, en un momento vamos a ver cuál es el concepto del DFI, pero como les decía, esta es abreviación de distribución física internacional, y su nombre lo dice, distribución física internacional es llevar mercadería, ya sea como materia prima o como producto terminado, de un país a otro, o sea, mover físicamente la mercadería entre dos o más países. Y si vamos a importar materia prima e insumos, también tenemos que tener claros los principios de la legislación aduanera de nuestro país de importación, ¿no? ¿Qué opciones tengo para importar? Me imagino que han visto ya eso en otro módulo, lo van a ver. Si quiero importar mercadería que voy a utilizar como materia prima o insumos para exportar luego un producto que incluya esa materia prima, puedo importar bajo el régimen de importación a consumo, de importación temporal para perfeccionamiento activo, lo que en Bolivia se conoce como el RITEX, régimen de integración temporal para exportaciones, puede utilizar zonas francas, ¿no? Entonces se tiene que estudiar con cierto detalle toda el área de legislación aduanera de importación. ¿Se acuerdan? Otra de las áreas básicas del comercio internacional era esta, ¿no? Aspecto legal y normativo. Dentro de lo que es la producción como tal, qué áreas, qué conocimientos debe tener un gerente, un encargado de logística, pero estándares internacionales, estándares que pueden ser, por ejemplo, los determinados por la norma ISO, estándares de cada sector industrial. A ver, por razones que no vienen al caso, estos últimos días he estado viendo autos, entonces hay estándares internacionales. Ya no se permite en muchos países que se importen vehículos ni se fabriquen que no tengan que no cumplan ciertos estándares de seguridad, que tengan las famosas airbags, los famosos airbags, son las bolsas de aire para accidentes,
que el chasis tenga algún tipo de característica, que tenga los ganchitos, no me acuerdo qué se llama, para poner los asientos para bebés, ¿no? Cosa de que no estén sentados en un asiento para adulto, que en caso de accidente no les va a proteger para nada. Entonces, esos son estándares que deben cumplirse. Esos son estándares del sector automotriz. Cada sector tiene una serie de estándares propios. El sector de alimentos, por ejemplo, ¿no? A nivel del OMC se tiene el, ¿qué se llama? El Códex Alimentario. Es un códex, es un conjunto de normas básicas que deben ser cumplidas por la industria alimenticia, ¿no? Ciertos grados de inocuidad, etcétera, ¿no? Entonces, esos estándares se deben conocer todos los referentes al área industrial en el que la empresa que está fabricando se desempeña. Y también el tema de adaptación del producto, ¿no? Es muy, muy difícil que un producto que se venda en un país se pueda vender exactamente igual en otro. Y eso, aunque es triste decirlo, es especialmente cierto para nuestro país o para países como el nuestro. De hecho, al venir aquí, hace media hora o más, hace una hora, compré una bolsita de papas fritas, las de un boliviano, las más pequeñas, para engañar al estómago nomás por un rato. Y seguramente ustedes han visto también ese tipo de bolsitas, unas casi cilíndricas, ¿verdad? Ese, ese envase, que vamos a ver en un rato sobre el envase, ¿qué hace ese envase? ¿Qué información nos da el envase de la papa frita? Absolutamente ninguno. Es una bolsa nylon transparente que no tiene ni una letra impresa y no tiene etiquetita de papel, nada. Ni fecha de vencimiento tiene, lo cual no todos los mercados aceptan, ¿no? Nosotros compramos la bolsita más o menos a nuestro propio riesgo y bueno, al abrir la bolsa, pues tenemos que sentir un poquito el olor a ver cuán rancia está esa papa o si está fresca, pero ni siquiera fecha de vencimiento tiene, ¿no? Eso en ningún país nos aceptan. Si queremos exportar papas fritas, hay que hacer un trabajo serio de logística, que implica revisar los estándares internacionales de alimentación, por ejemplo, a Estados Unidos, que es un mercado exigente. Si queremos vender papas fritas a Estados Unidos, o sea, las papas fritas de aquí están a años luz de poder ser aceptadas por esos estándares internacionales. Debería tener no solamente fecha de vencimiento, tiene que tener un registro sanitario, presencia de grasas saturadas, grasas no saturadas, conservantes, si hay saborizantes artificiales, etcétera. Eh, Eso tiene que adaptarse, ¿no? Y eso se da en todo. Ustedes dirán, sí, es que es un área complicada el de los alimentos. Ropa. Yo me compré hace unos años una chamarra aquí, dice Guess mi chamarra aquí, ¿no? Pero no es Guess. Está muy bien hecha, está hecha en Bolivia. Tenemos buena mano de obra en textiles, en muchos sectores tenemos buena mano de obra. Pero no es Guess original, aunque está bonita la chamarra. Y yo me compro las chamarras, pero probándome, porque no te puedes fiar de la talla, ¿verdad? Esa chamarra que les cuento es XXXL, o sea, triple XL. No hay eso en otros países. En Estados Unidos, para mantener el mercado de doble XL nomás, es, pues no, para los jugadores de la NBA de 2 metros y algo, ¿no? Yo no voy a hacer doble XL, menos triple XL. Entonces, esa chamarra, por muy bien confeccionada que esté, por muy buena tela que tenga, si la queremos exportar, no nos van a aceptar porque no es esa talla. De hecho, si quieres exportar a Estados Unidos y al Japón, tienes que adaptar las tallas, porque un XL japonés no es igual a un XL estadounidense. Ustedes saben, los japoneses son personas más menudas, entonces un XL para Japón va a ser de menor tamaño que un XL para Estados Unidos. Eso hay que adaptar. Cuando uno quiere exportar, se tiene que adaptar. Y aunque no parezca, es parte del trabajo logístico también. Finalmente, en ventas, cuando se quiere vender, entra a jugar el marketing internacional. Entonces, el marketing tiene que interactuar con logística, o si quieren, al revés, ¿no? El encargado de logística tiene que interactuar con el área de marketing. ¿Y por qué marketing? A un nivel local, la cadena de distribución posible tiene más o menos estos 5 eslabones, digamos, ¿no? Está el fabricante, el mayorista,
el minorista, el detallista y el consumidor final, nosotros como consumidores. La papa frita que les contaba que no tiene ni fecha de vencimiento que hoy me viene comiendo, esa la fabrica alguien. Quizás se la dé a un mayorista o quizás directamente al minorista, ¿no? Porque esos 5 eslabones no siempre van uno por uno, se puede saltar uno o más eslabones. Quizás el fabricante deja en la tienda de los barrios, que son los detallistas, ¿no? Donde nuestra casera. Entonces va del fabricante al detallista y del detallista al consumidor final, ¿no? Pero incluso si tocara todos los otros eslabones, no es tan complicada esa cadena. A nivel internacional, estos 5 eslabones se transforman en algo parecido a esto. Aquí donde está tapando el video dice exportación indirecta. Es uno de los 3 grupos principales de las formas de distribución. Luego está la exportación directa, que se traduce en exportación directa por medios propios o por medios ajenos, y las fórmulas de asociación, que pueden ser en origen, es decir, en el país exportador, o en destino, en el país importador. Y de esos últimos 2, exportación directa y formas de asociación, cada uno se subdivide en otros 2, como hemos visto, y cada uno de los cuales tiene varias opciones, ¿no? Entonces, esos 3 o 4 actores que veíamos aquí a nivel local se vuelven todos estos a nivel internacional. Eso es lo que estudia el marketing internacional y sí tiene relación con lo que es logística. Los Incoterms, otra vez, que ya hemos hablado de eso, no vamos a repetirlo. El transporte internacional, igual que aquí, que para la obtención teníamos que conocer el transporte internacional para importar materia prima, aquí tenemos que conocer de transporte internacional para exportar nuestro producto más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y finalmente la legislación aduanera de exportación. Igual, va a ser una exportación definitiva, exportación temporal o utilizando zonas francas, lo que fuera, eso requiere. Y un buen gerente de logística tiene que dominar todo esto, ¿no? Entonces, si no va a cojear, va a tener, por lo menos, en el mejor de los casos, va a necesitar ayuda, apoyo de persona especializada en comercio internacional. En ese entendido de que son las 3 áreas grandes que maneja la logística, vamos a ver ahora los flujos que gestiona la logística. Esto, por si acaso, está extraído de este libro, Gestión Logística Integral. Es de un autor colombiano, por eso me gusta el libro, porque hay muchos otros libros que sí son buenos, pero son traducciones de libros por lo general en inglés, y a veces el que traduce puede ser muy buen traductor, pero de logística sale un corcho, ¿no? Entonces la traducción sale, no fluye bien, se nota que hay términos que hay que analizarlos. Pero este señor, al ser colombiano y sabe bastante de logística el hombre, entonces me parece que es un libro más fácil de entender. Y lo venden aquí en Bolivia, en algunas librerías. Aquí en La Paz hace un tiempo estaba todavía en Yachaywasi, no sé en otras librerías, pero en el interior me imagino que también está. Si lo pueden encontrar y les gusta el tema de logística, creo que este libro vale la pena. Posiblemente esté en PDF, en internet, no lo sé, pero habría que buscar por título y autor, me imagino que vale la pena intentar la búsqueda, ¿no? Y bueno, don Luis Aníbal Mora dice que los flujos que gestiona la logística son, por un lado, el flujo de materiales, por otro lado, el flujo de información y finalmente el flujo de capital de trabajo. Entonces, mientras nos encargamos de las 3 áreas que vimos hace un rato, obtención, producción y distribución o ventas, en cada una de esas áreas, el área de logística, el departamento de logística, tiene que fijarse en el flujo de materiales, lo cual es obvio, ¿no? Hay materiales que fluyen de otro país hacia Bolivia como materia prima y de Bolivia al extranjero como producto terminado, por ejemplo. Y el flujo de materiales, ¿cómo se controla? Primero, a través de un inventario de materias primas y luego un inventario de productos terminados. Y esto amerita un comentario porque nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no?, a tener inventario de materias primas, inventario de productos terminados, porque desde la universidad los hemos estudiado bajo un criterio casi administrativo y en algún momento contable, ¿no? Hay formas de contabilizar los inventarios, ¿verdad? A precio de costo, a precio de venta, eso a veces está sujeto a
a la imaginación y a la inventiva del contador, ¿no? Y a ver qué información quieren que salga o qué sesgo quieren que tengan los estados financieros. Pero desde el punto de vista logístico, los inventarios tienen que ser vistos de una manera, bajo una óptica distinta, justamente logística, ¿no? Y para decirlo de golpe, los inventarios no son buenos en logística. Posiblemente ustedes hayan escuchado de un autor que se ha puesto bastante de moda, el señor Robert Kiyosaki. Él, si bien es de ascendencia asiática, creo que es estadounidense, por lo menos habrá obtenido la nacionalidad. Y su libro más famoso es Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Quizás lo hayan leído algunos, y ya sea que hayan leído ese o no, traten de leer su segundo libro. Se llama El cuadrante del dinero. Y ahí él cuestiona un poquito la forma en que se conciben los inventarios. Porque en contabilidad, en un balance financiero, ¿dónde están los inventarios? ¿En activo o en pasivo? En activo, ¿verdad? Entonces, es el primer cuestionamiento que se puede hacer desde el punto de vista logístico. Kiyosaki, de una forma muy coloquial, dice que está en desacuerdo con esa clasificación casi que la tenemos hecha carne ya, ¿no? ¿Qué son los activos? Los activos es lo que la empresa tiene, el pasivo es lo que la empresa debe, ¿no? Algo así es. Y Kiyosaki dice, no, no es tanto así. Activo para mí, dice él, no es lo que tengo. Activo es lo que deja dinero en mi bolsillo. Pasivo es lo que saca dinero de mi bolsillo. Una casa, en ese sentido, ¿es activo o es pasivo? Depende para qué usas la casa. Si alquilas tu casa, los alquileres son dinero que entra a tu bolsillo, entonces es activo. Si tú vives en tu propia casa, es pasivo, porque mientras más vives ahí, tienes que gastar en mantenimiento, refacciones, impuestos, entonces sería pasivo, ¿no? Pero si bien tiene ideas interesantes, Kiyosaki no es pues un autor muy detallista en cuanto a, ¿qué les digo? En cuanto a sustento teórico fuerte, ¿no? Pero hay otro autor que es bien interesante y este sí lo voy a poner incluso en el chat para que tengan el dato. Si pueden leer este libro, pese a que es antiguito, van a ver que les va a mover algunas cosas en la cabeza. El título es La Meta y el autor es, esto sí hay que escribirlo, Eliyahu Goldratt. Es un físico, o sea, les digo que es físico para que vean que tiene otro chip el hombre, ¿no? Es un físico israelí y tiene este librito y después ha sacado otros más, pero eso ya es marketing. Este es el que hay que leer, que bajo una óptica bien fundamentada, casi científica, cuestiona la forma en que se manejan los inventarios. Tanto así que si bien este libro está relatado en forma de novela, ¿no? Literariamente no tiene ningún valor, les digo, no esperen una obra que vaya a ganar un premio de literatura, pero sí hace la lectura mucho más fácil. Hay romance, guaguas, peleas maritales, entonces no se van a aburrir mientras lo lean. Pero el de fondo, el tema de fondo es lo que se llama, y eso pueden buscar en Google, por ejemplo, en Wikipedia, teoría de las restricciones. Esa es la teoría que él ha creado y que sustenta su criterio sobre lo que él dice acerca de los inventarios, ¿no? Esto se abrevia como TOR, es fácil de acordarse, después de que nos han bombardeado tanto con los superhéroes y los vengadores, TOR, que es Theory of Constraints, teoría de las restricciones, en inglés. Y con esta teoría, él ha logrado que no me acuerdo el nombre, pero es el equivalente al Colegio de Contadores de Estados Unidos, cambie algunos principios contables para el tratamiento de inventarios. Él cuestiona, y es algo que tiene sentido, si ustedes se ponen a pensar, por qué los inventarios son activos. Si una empresa vende celulares, digamos, ¿ya? Entonces saca 100.000 celulares al mes, por dar un monto, una cantidad cualquiera, pero vende solamente 80.000 celulares al mes. Cada mes tiene en almacén de productos terminados
20.000 celulares que ha producido y no ha vendido. Al segundo mes, 40.000. Al tercero, 30.000, perdón, 60.000. En medio año, si se mantiene ese ritmo, va a tener 100.000 celulares en productos terminados, en almacén de productos terminados. Y eso va a figurar en su almacén, en su balance como activo, como respaldo de deudas, etcétera, ¿no ve? Pero en realidad no es así, porque un inventario no es dinero para la empresa, salvo que logre venderse. Pero, y elegí el ejemplo de los celulares, alguien de ustedes compraría un celular que ha salido hace 6 meses, pudiendo comprarse uno que ha salido hace un mes, salvo que sea mucho más barato, en cuyo caso tendría que estar contabilizado con un precio menor al precio de venta al que se han vendido los otros celulares, ¿verdad? Entonces, esa es la objeción que ha sido un poco este señor al tratamiento contable de inventario de productos terminados. Y de ahí viene el título de su libro, La Meta. Vamos a habilitar un rato el micrófono para todos. Ahí están todos. ¿Cuál es la meta de una empresa? Así en frío. ¿Cuál dirían ustedes que es la meta de una empresa? Obtener beneficios. Beneficios, esa es la meta. Porque muchos dicen cumplir objetivos, que vender, etcétera. Siendo fríos y bien claros, las empresas están para ganar plata, ¿no? Por eso son empresas. Si alguna vez alguien dice, es una empresa sin fines de lucro, eso es mentira. Si es sin fines de lucro, ya no es empresa. Podrá ser una fundación, una ONG, pero una empresa, por definición, busca lucro. Ojo, eso no significa que una fundación o una ONG pueda perder plata. No es con fines de lucro en el sentido de que el lucro es obtener un superávit, una utilidad, y que esa utilidad es el nombre que recibe para las empresas, utilidad, que las ganancias sean mayores a los costos, ¿no? Esa utilidad se reparte entre los dueños, o vuelve al bolsillo del dueño, o se reparte entre los accionistas. Ese es el lucro, obtener un beneficio que vuelve a los inversionistas. Ese es el lucro, bien entendido. Si ustedes llegan a ser, por ejemplo, gerentes de una ONG, no pueden decir, pues sí, hemos perdido plata, pero no importa, porque no somos una entidad con fines de lucro. Aunque sean ONG, igual los van a votar y está bien, porque no se puede perder plata en ningún tipo de empresa, ¿no? Pero en el caso de empresas, de instituciones que no son empresas, que no buscan lucro, ni siquiera se llama utilidad, ¿no? Se llama superávit. ¿Y qué se hace con ese superávit? No se devuelve a los bolsillos de los dueños, se reinvierte en la empresa o en la actividad social que una fundación vaya a realizar, digamos, pero no pueden tener números rojos todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la meta de una empresa? No es llenar un almacén de productos terminados. La cosa es lograr que esos productos terminados sean vendidos y generen dinero para la empresa. Si no se cumple eso, no se está cumpliendo la famosa meta. Entonces, eso tiene que hacer carne y eso es parte del trabajo de la gente de logística, convencer en una empresa, seguiremos con el ejemplo de los celulares, digamos que tiene 5 líneas de producción, o 4, para hacerlo más fácil. Uno produce pantallas, otro teclados, otro los circuitos y otro, no sé, algo más de vender, las baterías, ¿ya? Absurdo el ejemplo, no es tan sencillo, pero no importa. ¿Qué pasa en una empresa típica, en una empresa industrial boliviana típica? Cada una de las líneas de producción se esfuerza en ganar a las otras. Digamos que la línea que produce pantallas, en un día produce 100 pantallas. Los de baterías sacan 95 baterías. Los hacían teclado, 88 teclados. Y los otros no sé qué hacían, 89. Los que producen más, en nuestro ejemplito dijimos pantallas, ¿no? Esos se van a sentir mejor al resto. Pero ¿cuál va a ser el resultado? Que vamos a tener una demasía de pantallas que nunca se van a volver teléfonos. Por lo tanto, nunca se van a vender, porque el negocio de la empresa no es vender pantallas. ¿Qué debería hacer un gerente de logística? No se olvide, la producción también la supervisa el de logística.
¿Qué debería hacer? Asumiendo que no es que sean los ojos los otros, sino que es la forma normal en que se produce. Deberían quitarle recursos, digamos, personal a la línea de pantallas de celular, que es la que más produce, y dársela al que menos produce para tratar de equilibrar, ¿no? Porque no es, si la empresa se va estocando de pantallas de celular, en realidad está perdiendo plata. Y ese es el reto del logístico, del gerente de logística, convencer a la gente que la meta de la empresa es vender celulares. Y mientras no se logren vender celulares al mercado y volverlos dinero, la meta de la empresa, no gana nadie, ni los que producen pantallas, aunque produzcan más que las otras líneas. Todos pierden por igual. Los encargados de cada línea, los empleados de cada línea, todos los niveles, todas las áreas de la empresa, todos, no solo los accionistas. Entonces, de eso trata este librito, de que la meta se tiene que lograr con el apoyo de todos, ¿no? Entonces todos tienen que ser conscientes de su meta y lo ve desde un punto de vista logístico. Y como les digo, es bien fácil de leer. Ahí tiene un argumentito básico que hace llevadera la lectura, pero el trasfondo es logística. Traten de leerlo. No es muy gordita, no es muy gordo el libro, así que ahí van a ver que, no sé, a mí me parece que vivimos engañados con la forma en que manejamos los inventarios. Eso para lo que es el flujo de materiales, ¿ya? El otro flujo importante dentro de logística, el flujo de información. Esto implica la trazabilidad hacia adelante o trazabilidad hacia atrás, ¿no? La trazabilidad, lo que en inglés es un término que se utiliza en español también, el tracking, ¿no? Tengo que ser capaz. Si estoy despachando mercancía de exportación, tengo que ser capaz de ver cuándo sale, cuándo llega a tal punto intermedio, cuándo a destino, si hay un almacén intermedio, cuánto tiempo va a estar en ese almacén, etcétera, ¿no? Si ustedes han mandado algo alguna vez por DHL, mensajería, documentos, o la cajita de Jumbo, lo que sea, les dan una guía, ¿verdad? Los de DHL nos dan una guía donde está el número de guía. Después de dejar la caja y recibir nuestro papelito, entramos a la página de DHL, tiene una pestañita que dice Tracking. Hacemos clic ahí, metemos el número de nuestra guía y nos dice, usted ha dejado su paquete a tal hora en el centro de distribución de Obrajes, ¿no? A las 9 de la mañana, 9:30 ha salido al aeropuerto. 10:08 ha llegado al aeropuerto, 10:45 ha entrado al avión y así, entonces es la trazabilidad hacia adelante. Vamos a ser capaces de seguir en el ejemplo nuestro sobre y en la vida real nuestro lote de exportación. Tenemos que saber dónde está, si está cumpliendo plazos, etcétera, y tener el control de eso, ¿no? Si es que qué sé yo, ha habido un bloqueo, se ha quedado en la frontera, cosas de esas, tenemos que saber informar al cliente, buscar soluciones, minimizar consecuencias en caso de que no se pueda evitarlas, etcétera. Ya. Entonces, esa es la trazabilidad hacia adelante. La trazabilidad hacia atrás es un poquito más compleja. Digamos, nosotros vendemos ketchup, salsa de tomate, ya exportamos eso. Y en algún momento queremos entrar a un mercado orgánico que se vende a un precio más alto, ¿verdad? Cualquier producto que tenga la certificación de orgánico. ¿Qué es un producto orgánico? Es aquel que en todo su proceso de fabricación, desde la materia prima, no ha utilizado nada químico, ni fertilizantes, pesticidas, acaricidas, nada químico. Yo puedo certificar mi ketchup como orgánico. La única forma de hacerlo es estar seguro y poder demostrar que los tomates que yo uso para fabricar mi ketchup han sido producidos de manera orgánica, que no han metido ningún fertilizante químico, etcétera. ¿Cómo hago eso? Como dice aquí, yendo hacia atrás. ¿De dónde compro estos tomates? De tal señor de río abajo. Si es de río abajo, no va a ser orgánico ya. Eso riegan con agua de río, ¿no ve? ¿Cuál es ese río? El río Choqueyapo, que es duro decirlo, pero lleva todas las aguas servidas de la ciudad de La Paz, ¿no? Así que con eso están los tomates. A ver, perdónenme un segundo, han apagado la luz aquí y nos van a dejar
No, ustedes el video no van a ver nada. Un segundito, por favor. Perdón, no solo apagaron la luz, estaban cerrando todo, me hubiera quedado aquí hasta mañana, así que felizmente les dije que estábamos aquí todavía. Entonces, a ver, ¿en qué estábamos? En los tomates, ¿verdad? Que tienen que ser orgánicos. Entonces, si lo que decíamos lastimosamente, si son de río abajo de la ciudad de La Paz, no, no van a calificar como orgánicos. Tienen un montón de basura, por no decir otra cosa, el agua con que riegan. Entonces, si es de otro lado, tenemos que poder demostrar, sacar muestras, etcétera. Esa es la trazabilidad hacia atrás y se tiene que hacer, ¿no? Y finalmente el capital de trabajo, es decir, dinero, ¿no ve? Costos. Esta es la parte más visible del trabajo de un encargado de logístico. Conseguir el transporte a los menores costos, el almacenamiento, lo mismo, y otros costos relacionados, ¿no? Seguros de transporte, todo lo que contemplaban los 5 TER. ¿Se acuerdan? Decíamos que manejar bien los 5 TER te permite ser más competitivo. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Yo estoy en posibilidades de conseguir un flete no muy barato, pero mi contraparte en la negociación sí. Entonces yo, como encargado de logística, voy a decir, compraremos FOB, no CIF, que ellos, no, perdón, compraremos CIF, no FOB, que ellos contraten el flete. ¿Por qué? Porque lo pueden contratar más barato. Es el capital de trabajo dentro del área de logística. ¿Quién define qué Incoterm se utiliza en una operación de importación o exportación? El encargado de logística, el gerente de SCM, es la persona o el área que depende de esta gerencia. Generalmente la parte de importaciones, transporte o compras internacionales con cualquiera de esos nombres, que son quienes hacen las importaciones, facturan con uno u otro Incoterm o piden la factura de los proveedores con uno u otro Incoterm, dependen del área de logística, ¿no? Entonces, por eso se relacionan de manera bien estrecha lo que es las áreas de Incoterm, los temas de Incoterm y de logística. A ver, hasta aquí. Ahora sí están con micrófono. Sí, sí está claro lo que es logística, más o menos. Ya ahorita deberíamos tener claro, o sea, si es que no estaba claro antes, logística, ¿qué será? ¿No ve? Entonces, ahora ya deberíamos saber, logística sí se enfoca en esto o en este otro, ¿no ve? Sí está claro, como a ratos les corto el micrófono porque de cada uno también, de uno sale su radio, de otro su hijito, no sé qué, entonces están en silencio, pero si acaso hay algo que no esté del todo claro, ahora por favor, para que retrocedamos o lo que sea. ¿Nadie? ¿Están ahí todavía? Sí, licenciado, una consulta. ¿Y en qué lugar entra un gerente nacional o un gerente de operaciones? La gerencia de operaciones por lo general se refiere al área de producción, ¿no ve? Entonces, el área de logística en algún caso dependía de la gerencia de operaciones, como lo decía hace unos minutos. Pero si consideramos ya la cadena de suministros y logística, que es lo que vamos a ver en un rato, en las empresas grandes, el gerente de logística está al mismo nivel de las otras gerencias. Entonces hay un gerente, qué sé yo, de recursos humanos, un gerente de operaciones, un gerente financiero o un administrativo financiero y el gerente de logística, y está al mismo nivel de los otros. Entonces una gerencia en sí misma no tiene que depender de otra. Ahora, que todas las empresas lo hacen así, no todas, pero las más importantes, las que le dan más importancia a la logística, sí.
Las empresas mineras grandes, por ejemplo, aquí en Bolivia, tienen una cadena de logística, una gerencia de logística. La minera San Cristóbal tiene una gerencia de SCM, que está al mismo nivel que les digo de las otras gerencias, ¿no? Entonces, en reuniones, etcétera, el gerente de logística está sentado ahí, no es que se entera de las cosas después de, ¿no? Está al mismo nivel de las otras, está al mismo nivel de las otras gerencias. En algunas empresas, es cierto, todavía dependen de la gerencia de operaciones o alguna otra, pero ¿Dónde? idealmente debería estar debería, Al mismo nivel. Más. Mañana que es que te acompañe. Licenciado, no se le escucha. ahora sí, Sí, ahora sí. ok. Entonces, lo que les decía, el término DFI se enfoca sobre todo en el transporte. Lejos es. Nosotros estamos en el primer anillo. A ver, no sé por qué no puedo cortar el micrófono de todos. No sé quién sigue hablando del primer anillo y me imagino que todos lo están escuchando, pese a que aquí aparecen todos silenciados, pero ya, a ver, creo que ahora sí está. Entonces, el término DFI se enfocaba sobre todo en lo que es el transporte internacional. Ese término ya quedó, esa actividad quedó chica, si me permiten el término, para un nuevo nivel de comercio internacional. Entonces se introdujo, progresó, evolucionó hacia el término de logística como tal, que involucra a todo lo que hacía DFI, pero además añade el almacenamiento, ¿no? Algunos autores incluían almacenamiento dentro de la DFI, pero solamente cuando era parte del transporte. Por ejemplo, si yo quiero exportar algo a Alemania, no puedo evitar que mi mercadería al salir por puerto se quede un día, algo así, en el patio de contenedores en Arica, ¿no? Que el patio de contenedores es un tipo de almacén. Entonces, ese almacenamiento estaba incluido dentro de la DFI, de la Distribución Física Internacional, porque era un almacenamiento inseparable del transporte como tal, ¿no? Pero el término de logística, que ya excede al DFI, incluye el transporte fuera del, perdón, incluye el almacenamiento que está fuera del transporte. Entonces, una vez que llega la mercadería a nuestra empresa, digamos, ya acabó el transporte. Encargado del DFI hasta ahí nomás llegaba. El gerente de logística de hace unos años tenía que estar al tanto de nuestro propio almacén, qué tipo de almacén, etcétera, ¿no? Y también se refería a lo que es la logística inversa, que la DFI no lo hacía. La logística inversa es cuando llega un producto defectuoso o se tiene que devolver un producto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está a cargo del gerente de logística. Y el gerente de la cadena de suministros y logística de SCM
involucra y trasciende a los dos anteriores, ¿no? Incorpora las cadenas logísticas de todas las partes involucradas. Entonces, ¿se acuerdan lo que veíamos? Las tres áreas de la logística, desde la obtención, pasando por la producción, terminando en la distribución. Entonces, un gerente de la cadena de suministros, como tiene que coordinar, tiene que hacerse cargo el transporte de la importación, sí o sí tiene que coordinar con la cadena de distribución de su proveedor, porque la cadena de distribución de mi proveedor toca a mi cadena de importación, de compras, ¿no? Y mi cadena de distribución, mi logística de exportación va a tocar con la logística de importación de mi cliente. Entonces es por eso que en esto también se parece mucho una logística moderna con la norma ISO. Entonces, si ustedes se acuerdan con qué empresas llegó aquí, con qué empresa llegó de verdad con más fuerza la norma ISO, con McDonald's, con el primer McDonald's que llegó, que ya se fue, no la franquicia que ahora está en Santa Cruz. Porque cuando una empresa tiene certificación ISO, de alguna manera va obligando a sus proveedores a que también certifiquen ISO y sus compradores que también certifiquen. Lo mismo pasa con la logística. Una empresa con una logística moderna va a jalar la logística de sus proveedores y de sus clientes a un nuevo nivel también, ¿ya? Entonces, algo importante que también se complementa con la ISO 9000 es que la logística se orienta a procesos y no a departamentos. Eso es básico para la ISO, ¿no? Entonces, por eso hablábamos hace un rato de que una línea de producción de pantallas de celulares, por ejemplo, si se acuerdan de nuestro ejemplito, no puede vivir por sí y para sí, encasillada en lo que hacen nada más, ¿no? Porque hay personas que si no, a mí me han dicho que haga esto y esto hago bien, pero pierden la perspectiva de que su trabajo es parte de un trabajo mayor. Y la meta a buscar, volviendo al libro, es que todos sean conscientes de eso, de que su trabajo no es solamente meterse en un escritorio o en una maquinaria que hace una partecita sin querer reconocer que esa parte forma parte de un todo mayor, ¿no? Entonces, eso también es herencia de las normas ISO. Eso hacía grandes rasgos las diferencias entre distribución física internacional, logística y cadena de suministros y logística, que es el nombre que actualmente se le da a logística y es lo que tenemos que tratar de implementar cuando nos toque trabajar en esta área. Entonces, ¿qué es la famosa Supply Chain Management o cadena de suministros y de abastecimiento, llaman otros? Desde ya no es solamente un nombre nuevo para las mismas tareas, es una redefinición del radio de acción de la logística, lo que más o menos veíamos en la anterior diapositiva. Es una visión extendida de la cadena de abastecimiento, ¿no? Crece más, acuérdense, tiene tres flujos: material, capital de trabajo, y otro que era, ya se me dijo, de trazabilidad, ¿no ven? Y tiene tres áreas grandes: obtención, producción y distribución. Todo eso forma parte de la logística hoy día. Integra las cadenas logísticas de los proveedores y de los compradores, eso también ya lo habíamos mencionado. Y hay nuevas áreas que se anexan como parte de la cadena de abastecimiento. Una que mencionamos, almacenes. Finalmente, se deben eliminar los procesos que no producen valor agregado. Eso es parte, esto es filosofía ISO, pero tiene que hacerse a nivel logístico. Es algo que puede ser hasta cruel a veces, pero no hay otra, se tiene que hacer, ¿no? No se dice votar gente, muchas veces lo entiende así, es cierto, a veces es el resultado, pero se deben eliminar procesos que no produzcan valor agregado, ¿no? Entonces, en producción, en distribución, en cualquier tarea macro, se puede dividir esa tarea en procesos más pequeños, ¿no ve? Cada uno de esos procesos debe agregar valor al conjunto. Un ejemplo medio perverso vamos a poner. Aquí en La Paz hay un par de sucursales de un banco, tampoco vamos a decir cuál es. A ver, normalmente, ¿qué hacemos aquí en Bolivia ahora cuando entramos a un banco? Nos acercamos a una pantallita, ajustamos un botón y nos sale una ficha, ¿no ve?
Esa ficha tenemos que fijarnos en una pantalla que está ahí. Si tarda más o tarda menos, pero en algún momento el número de nuestra ficha sale en una pantalla y nos dice a qué caja ir. Vamos ahí y hacemos lo que tengamos que hacer. En ese banco que les digo, cuando uno entra, no puede sacar su ficha directamente de la pantalla. Hay una persona que le pregunta, ¿para caja? Sí, para caja. Ella ajusta los botones y nos da la fichita. Y luego, cuando estamos viendo la pantalla, podríamos no verla, porque hay otra persona que dicta lo que sale en la pantalla todo el día. Debe ser un trabajo frustrante, ¿no? Porque se pasa, fichas G20 a la caja 8, fichas G21 a la caja 5, ese es su trabajo, ¿no? Siendo honestos, ese proceso, ya les digo, no las personas que están haciendo ese trabajo, pero ese proceso de sacar ficha para otra persona o de cantar, entre comillas, lo que sale en una pantalla, ¿agrega valor para los clientes del banco? No, salvo que sea un no vidente, en esos casos sí, pero no es, en la generalidad de los casos, ese proceso está de más, no agrega valor. Desde un punto de vista logístico, hay que eliminar ese proceso, que no es igual que eliminar a la persona, no votarla. Seguramente podrá hacer algo que sí produzca valor agregado para todo el proceso, ¿no? Y es por eso que dice que el pensamiento debe orientarse a los procesos y no a las funciones. Ese es un chip distinto a nivel empresarial ya, que aterriza sobre todo en el área de logística. A modo de conclusiones, y con esto vamos a terminar también hoy día, ¿qué es la cadena de suministros y logística hoy? Es algo que forma parte de la estrategia empresarial, sobre todo las empresas que tienen la certificación ISO. Si ustedes se han fijado, quizás en las empresas que ustedes trabajan pase eso. ¿Qué tiene desde el pasillo de entrada o la recepción y demás? Tiene letreritos, ¿no ve? Donde está la misión, la visión y los valores de una empresa. Eso es parte de la estrategia empresarial, es exigencia de la norma ISO que esté a la vista de los empleados y de los clientes. Pero si, digamos, si alguno de ustedes tiene una empresa, trabaja en una empresa que tenga eso, honestamente, diga, contéstese cada uno para ustedes mismos, si saben, no de memoria, pero casi, si conocen cuál es la misión, la visión y los valores de la empresa en que trabajan. Deberían saberlo. ¿Por qué? Porque se supone que lo que cada persona haga tiene que aportar a esa misión, a esa visión y tiene que cumplir con esos valores que están declarados. Es por eso que se pone ahí, para que cada persona sepa si está cumpliendo con lo que decía la anterior diapositiva. Si lo que esa persona hace, los procesos que yo como trabajador ejecuto, agregan valor. ¿Cómo puedo responder a esa pregunta? Viendo cuál es la misión de la empresa, cuál es la visión, entre paréntesis, en las empresas en que la visión diga ser el líder de su sector, el consultor que ha propuesto eso no se ha ganado la paga, no se toma en serio el trabajo, ¿no? No es malo no ser líder, no todos pueden ser líderes, ser la empresa líder del país en lo que sea, ¿no? Eso es falso, ¿no? Una empresa para ser exitosa no necesita ser líder. Pueden haber empresas exitosas que están lejos de ser líderes. Hay que saber reconocerlo, ¿no? Qué sé yo, si quieren fabricar bebidas gaseosas, de verdad, desde su fundación quieren tener más ventas que Coca-Cola, ¿no? Que Coca-Cola como empresa la marca es Coca-Cola, Fanta, Sprite, Simba, Dr. Pepper y no sé cuáles más, ¿no ve? No puedes racionalmente decir voy a ser líder y querer cumplirlo. No, podrás decir no, encontrar un nicho, ser la empresa más importante para los vendedores ambulantes, por decir algo, sin pensar mucho, ¿no? Entonces, esa puede ser tu visión, está bien. La cosa es que cada proceso de cada persona apunte a eso, ¿no? Un ejemplo que se me viene a la cabeza ahorita, la cerveza auténtica. Aquí en La Paz tiene muy buen mercado, en el interior tiene presencia también, no sé cuán fuerte, pero en algún momento ellos dijeron vamos a ser los líderes del sector. No, nunca han querido quitarle el liderazgo a la cervecería boliviana nacional, que es la que vende Paceña, ¿no? O Wari. Han sido bien claros, honestos consigo mismos. ¿Dónde han empezado a vender su cerveza? En los bares.
porque es una pena, pero es así. Ahí se piden cervezas de 6 en 6, ¿no ve? Y si hay una cerveza que cueste un peso menos, han empezado a probarla por eso. Y como era buena, han seguido comprándola y después han ido a buscar a las tiendas y a los supermercados. Esa fue la visión de Auténtica, bien declarada. Entonces, ahí está metida la logística. Tiene que tener un rol importante el gerente de logística, por eso decíamos que está al mismo nivel de las otras gerencias, para definir la estrategia empresarial, ¿no? Ya hablamos antes de estrategia, táctica, todo eso, entonces todo se va juntando, ¿no? La estrategia empresarial tiene que tener en cuenta el enfoque logístico. ¿Qué más? Es necesaria para competir internacionalmente. No basta tener un buen producto, digamos que tenemos un buen producto. Para llegar a los mercados extranjeros, ¿se acuerdan? ¿Qué áreas tienen que ser? ¿Qué flujos tienen que gestionarse? Trazabilidad, capital, materiales, todo eso. Entonces, eso es logística. Si no se hace bien el trabajo logístico, no vamos a poder ser competitivos a nivel internacional como empresa. Por eso es clave dentro de una empresa moderna que se dedique sobre todo al comercio internacional, tener una gerencia, un departamento de logística eficiente, que realmente aporte valor. Por eso se exige en cada proceso que aporte valor, porque eso es lo que nos va a permitir ser competitivos a nivel internacional. Podemos tener un excelente producto y una mala logística, no nos van a comprar, porque nuestros competidores, que siempre los vamos a tener, si tienen una logística más eficiente, van a ser más atractivos a los ojos del comprador final. Debe lograr que una cadena de suministro sea rentable. Esto es clave, es lo que se dice que debe ser considerada como unidad de negocios, la cadena de suministros, ¿no? En otras palabras, el mantener un departamento cualquiera, logístico incluido, tiene un costo. Por lo tanto, la existencia de ese departamento tiene que justificar esa existencia a través de crear beneficios para la empresa. Un ejemplo más fácil de entender, que no sea con logística. Digamos que nosotros somos una empresa que vende lo que sea y hasta ahora no teníamos un departamento de marketing y nos las arreglábamos bastante bien. Teníamos unas ventas de 100,000 pesos al mes o al año, digamos, por decir un monto cualquiera. $100,000 al año, ya, para que no parezca muy poquito. Y así hemos estado con los últimos 5 años sin departamento de marketing, con un promedio de ventas anuales de $100,000. En algún momento, una consultoría o alguien convence a la alta dirección, al directorio, de que necesitan un departamento de marketing, que van a vender más. ¿Ok? El director ejecutivo dice, bueno, abramos un departamento de marketing, hay que habilitar nuevas oficinas, comprarles computadoras, escritorios, contratar personal, buenos sueldos, darles celulares, etcétera, ¿no? Pasa un año con el departamento de marketing. ¿Cuánto se ha vendido? $120,000. El gerente de marketing se va a echar flores solito y va a decir, ahí está. Gracias a nosotros, las ventas han aumentado en un 20% en este año. ¿Es cierto? Es cierto, se ha vendido 120,000. Pero un gerente general inteligente, racional, antes de que el de marketing termine de aplaudirse, deberá preguntarle algo, sentar y decirle, está bien, hemos subido en 20%. Ahora mira, a lo largo del año, ¿cuánto ha costado a la empresa el departamento de marketing? Las computadoras que se les ha comprado, los sueldos que se te pagan a ti, a toda la gente que trabaja en tu departamento, la partecita de internet, de luz y agua que corresponde a tu departamento, previsión para sueldos, vacaciones, bonos, lo que sea, todo eso. ¿Cuánto cuesta? $30,000. ¿Han logrado vender más? Sí, $20,000 más. ¿Pero cuánto cuesta? 30,000. En los hechos está perdiendo 10,000 la empresa, ¿verdad? Estaban mejor sin marketing. Y ojo, no tengo nada contra la gente de marketing. Creo que es importante, es un ejemplo nada más. Yo he trabajado también en marketing, entonces no lo tomen a mal si alguno trabaja en marketing. Pudimos haber elegido cualquier otra área. Pero el hecho es que tiene que ser rentable. No solamente logística, cualquier otra área tiene que ser rentable. Porque si no, qué sé yo, si contabilidad nos cuesta mucho, tercerizamos, pues, ¿no? Si va a ser más rentable. Entonces, es el criterio de rentabilidad que debe cumplir
tanto logística como cualquier otra área. En una empresa moderna eso es exigible, es así. Evitar el exceso de inventarios, esto es clave. Por eso hemos hablado de lo que dice Robert Kiyosaki, el Yahoo Goldratt con la meta, que como les digo otra vez, traten de leer ese librito, abre la mente. Hay piratita en 20 pesos que venden en las calles, también hay original para los que sean más amantes de los libros originales. Entonces, tener inventarios en exceso es malo, cuesta dinero, ya sea que sea inventario de materias primas o de productos terminados. ¿Por qué? Porque tienes que pagar sueldo al almacenero y a todo el personal, tienes que pagar, si es un almacén grande, tener equipos, montacargas o por lo menos estibadores, etcétera, ¿no ve? El ambiente, el espacio físico, un almacén grande, ¿cuántos metros cuadrados ocupa? Puede ocupar cientos de metros cuadrados, eso cuesta. Si se está alquilando, es un costo evidente. Si es propio, también es costo. Eso podríamos volver oficinas, alquilarlo a otro, lo que fuera, ¿no ve? Por eso el famoso, que si ustedes se acuerdan, el just in time, ¿esto cómo es? Que se abrevia just in time, y los amantes del español abrevian así, justo a tiempo, ¿no ve? Es una forma de trabajo en la administración, por lo general se ve eso. El famoso just in time es evitar los almacenes, hacer desaparecer almacenes. Ese es el just in time, ¿no ve? Es la mejor forma de evitar el exceso de inventarios. Es el just in time. Entonces es clave. Y además, un buen trabajo logístico es susceptible de ser tercerizado. Se puede tercerizar a distintos niveles. Lo primero que tercerizamos es el transporte, ¿no ve? Son muy pocas empresas que tienen su propia flota de camiones o su avión. Barco, creo, no tiene ninguna. Entonces, lo primero que se terceriza es el transporte. Se puede tercerizar el almacenamiento también, alquilar almacenes. Una forma implícita de alquilar almacenes es, por ejemplo, trabajar con zona franca. Zona franca, pagamos el almacenamiento, ¿no? El almacenaje. El almacenaje es el costo del almacenamiento. ¿Pagamos en zona franca? Sí, pero ¿cuánto? Por el espacio que ocupamos. Entonces, a veces se puede trabajar en una zona franca, se importa mercadería, pero no hasta nuestro almacén. Se trae la mercadería hasta zona franca y de ahí saco de a poco. Es lo que hacen las importadoras de vehículos, si se han fijado. Toyota, Nissan, es decir, Taiyo Motors, por ejemplo, si trae 20 vehículos, no desaduaniza los 20, los deja en zona franca, desaduaniza 2 o 3, esos 3 que están en las salas de exposición. Nosotros vamos, nos antojamos, bueno, yo no, los que tienen plata van, se antojan vehículo nuevo y dicen, quisiera esta vagoneta, pero en color negro, ¿tiene? Sí, tengo, está en zona franca. Ok, entonces si usted deja el adelanto, etcétera, el 20% del valor, en una semana le entregamos con placas, ¿no ve? Pagamos como clientes, con esa plata desaduanizan recién la mercadería y nos regalan placa, deberían regalarnos una llanta más por lo menos, ¿no? Porque están desaduanizando con nuestra plata. La desaduanización de un vehículo cuesta, redondeando, la mitad de su valor. Si cuesta $50,000, para desaduanizar tienen que pagar 25. ¿Y con qué pagan eso? Con nuestra plata, cuando compramos el vehículo, ¿no? Entonces implícitamente están tercerizando el servicio, está en zona franca. El momento en que sale esa mercadería, el almacén deja de tener un costo para ese vehículo, ¿no? Entonces el costo de almacenes se reduce. Si nosotros tuviéramos en nuestro almacén todo el tiempo, ese almacén nos va a costar, esté lleno, esté a mitades o esté vacío, nos va a costar igual, ¿verdad? Entonces se puede tercerizar, es aconsejable tercerizar en muchos casos. Y ese es esa es más bien la última diapositiva de la parte de logística como en el aspecto conceptual y analítico, ¿no? Luego ya vamos a ver la carga, que es lo que maneja la logística, ¿no? Pero para no dejarlo a medias, aquí como hemos empezado también un punto, lo dejaremos aquí, obviamente, no sin antes aclarar algunas dudas o preguntas que puedan tener. ¿Nada? No, pues ya todos quieren ir a cenar, ¿no ve? No importa, entonces, si
Si les surge alguna duda para mañana, a las 7 empezamos con... Ah, no, hasta el siguiente lunes es esto, ¿no? Me pidió Gerardo que vemos este lunes, el siguiente lunes y martes, y ahí terminamos. Así que... Licenciado, perdón, al siguiente lunes me parece que es feriado. ¿Perdón? Al siguiente lunes me parece que es feriado. Ah, qué problema. A ver, hoy es 15. Ah, claro, lunes 22, ¿no? Ujú. Ya, Sí. entonces hay que verlo con Gerardo eso. Me imagino que no vamos a pasar. Si tendremos que hacerlo el martes directamente o reemplazar otro día. Qué bien que nos avisan, gracias, porque la verdad yo no me di cuenta y me imagino que Gerardo tampoco. Pero no, yo le voy a escribir ahora mismo para que nos reprograme entonces, ¿no? Como de todas formas van a pasar unos cuantos días hasta que nos veamos, sería ideal que traten de leer el librito, La Meta. A ver, lo podemos comentar después. Y aunque no sea para este curso, van a ver que les sirve, aclara varias ideas. Entonces, en el curso de la semana, en el grupo de WhatsApp seguramente se va a poner las fechas en que vamos a terminar este tema y el día que nos toque, nos vemos, ¿ok? Nos comunicamos. Gracias. Entonces, gracias otra vez Gracias. por su presencia y nos vemos en unos cuantos días. Sí, que tengan buena noche. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.